El día de hoy les cargué un video de la importancia de cómo hacer el backtesting, ¿sí? Mucha gente, muchos traders tienen como la pereza, ¿sí? No hay otra palabra, le da pereza hacer backtesting, le da pereza testear la estrategia y lo hace con el mercado real, y es uno de los mayores errores que tienen muchos operadores. Aprender a operar con mercado real los va a frustrar, los va a estresar, los va a desanimar y también les va a tomar muchísimo tiempo en aprender bien una estrategia. ¿Listo? Porque ustedes están probando el mercado real y pues puede tardar una semana, 2 semanas en tratar de buscar confirmaciones, entradas, de acuerdo a la adaptación de su estrategia, y pues les va a tomar todo ese tiempo. Entonces imagínense ustedes hacer backtesting durante 6 meses y en esos 6 meses no les den ningún tipo de resultados porque lo están probando con mercado real. Entonces, en lo que sí quiero enfatizar es que si ustedes tienen una estrategia, antes de ponerse con el mercado real, a operar con dinero real, a operar inclusive con una cuenta demo, tienen una data, ¿sí? TradingView tiene una data en la cual ustedes pueden utilizar y empezar a edificar su estrategia. Al principio, cuando van a hacer su primer backtesting, no les va a ir muy bien. Con unos chicos que digamos que ya pues son viejos de las mentorías súper viejas, les he enseñado unas estrategias diferentes de psicología, de cómo hacer backtesting, y los resultados que últimamente han tenido pues han sido bastante buenos. ¿Listo? Porque han mejorado su efectividad, pasando una efectividad del 32% al 63%, hay otro que lo ha aumentado al 73% y así sucesivamente. Bien, entonces la importancia se basa en la calidad del backtesting que ustedes hagan y de acuerdo a la estrategia que ustedes tienen. Un ejemplo: si ustedes tienen una estrategia que solamente operan oferta-demanda, vamos a hacer un ejemplo acá con este par, que operan oferta-demanda, supongamos que vienen a vender en este punto y que ustedes están esperando que el precio cayera, ¿sí? Lo importante de hacer el backtesting es retroceder en el tiempo para verificar si realmente la estrategia que están utilizando les funciona o no. Vamos a hacer un ejemplo acá hacia el alza. Entonces supongamos que el precio, lo que queremos es que elimine estos máximos, que está haciendo aquí una corrección, que la intención es que el precio también termine de eliminar estos mínimos. Sabemos que esto es un cuñete que se está preparando para salir explosivamente y que en ningún momento nos ha dado un cambio de estructura para pensar de que el precio va a caer hacia estos niveles. Claramente hay unos objetivos en caso que la operación se dé, que es llegar hasta esta zona, una zona de demanda pues mucho más viable, pero no quiere decir que el precio quiera llegar inmediatamente a esta zona de demanda. Puede llegar a este punto y continuar su recorrido. Entonces, en un ejemplo, en la estrategia, supongamos que yo quiero operar este punto, entonces le doy play, verifico si el darle play llega hasta la zona, veo que el precio no llegó hasta la zona, me deja este sistema de liquidez, pero esta zona todavía está vigente. Entonces, como ya me creó un máximo más alto, ahora quiero operar este nivel, es decir, que lo que yo esperaría es que el precio venga acá y poder tener una continuación de esa operativa. Bien, entonces le damos play. Ok, aquí nos está dando la consecución. Aquí podemos ver que a nivel diario está haciendo una subestructura y que podríamos seguir aprovechando hasta llegar hasta este punto, y luego que llegue a ese punto, ahora sí una compra nuevamente fuerte que sobrepase esta zona. Para los que ya han visto las clases anteriores y han visto lo que está en YouTube, sabemos que cuando hay fallas estructurales y el precio no puede superar el máximo anterior, lo que va a hacer es venir a mínimos, ¿sí?, mucho más profundos. Lo que hace el precio es buscar liquidez de alguna parte. Entonces aquí tuvimos falla estructural, aquí vuelve a fallar el precio, y cuando no logra superar, pues ahora, ¿dónde ven que operar? Ahora sí, se fue para el clímax, ya vino el clímax, operamos esta compra, esperamos que el precio finalmente elimine este máximo, pero todo esto nos va a permitir comprar durante varios días o inclusive varias semanas. Bien, el precio no continúa, viene a reaccionar a este punto y así sucesivamente van probando su estrategia. Entonces en este escenario vuelve a caer, tenemos este último punto estructural y ahí es donde va el precio. Esto consecutivamente, ¿qué es lo que se esperaría que ahora haga el precio? Ya nos está eliminando el máximo. Aquí tenemos una zona, aquí tenemos otra zona X,
¿sí? Dos zonas X. Lo que esperaríamos es que el precio termine de eliminar, tomar liquidez, venir a alguna zona de estas, luego venir a este nivel y finalmente continuar para que termine de neutralizar esta liquidez y pues obviamente consecutivamente continúe su tendencia alcista con la que viene durante varias semanas y varios meses. Pues viene una recuperación, pues lo ideal es que el precio siga en esa formación. Esto a nivel semanal se ve mucho más claro. Corrección, impulso, corrección. Entonces esperamos que el precio continúe. No quiere decir que cuando llegue a esta zona el precio se va a desplomar, ¿no? Esta va a ser una zona de rechazo que me va a permitir llegar a este nivel, ¿sí? Puede ser un poquito más arriba y luego continuar su movimiento alcista. Puede ser que aquí la próxima semana tengamos una lateralización, un movimiento bajista y luego hacia el alza. ¿Listo? Eso ya es un poco más de análisis. Pero si se dan cuenta, lo que acabo de hacer es un simple backtesting con un solo par. Ahora, si ustedes tienen un par en específico, lo importante es que empiecen a hacer su estrategia o edificar su estrategia con el pasado. ¿Listo? Siempre con el pasado. Pues aquí espero que el precio continúe, que elimine este máximo. Damos play. Ok, llegó. Ahora tenemos este mínimo. Continuó, muy bien, funciona. Ahora tenemos este máximo. Aquí ya no funcionó, aquí ya tuvimos un cambio de estructura. Eliminación de los mínimos iguales, aquí ya cambiamos pues la tendencia y así sucesivamente van haciendo un backtesting. Si lo hacemos aquí a simple vista, tuvimos una operación ganadora, dos operaciones ganadoras. Esta operación la vamos a contar perdedora, esta operación la vamos a contar como ganadora y esta operación la vamos a contar como ganadora. Es decir, tenemos 4 ganadoras versus una operación perdedora. Si lo sumamos al riesgo-beneficio que siempre tratamos de buscar, que es 1,3, al final del día o al final de la operación, 4 operaciones ganadoras por 3 veces te estará dando pues el 12%, el 16%, ¿sí? El 12% de la cuenta y le restamos el 1%. Supongamos que estamos arriesgando el 1% de la cuenta, esto nos da 11% al final de la ecuación o del backtest. ¿Listo? En el video de YouTube está un poco más claro. En el backtesting que hice fueron más o menos 168 operaciones, ganadoras fueron 100, perdedoras fueron como 18. No les voy a mentir, cuando yo hacía mi backtesting al principio no tenía esos números. Por ejemplo, con la misma ecuación de lo que está en internet hubiera podido hacer mi primer backtesting, tener 60 operaciones ganadoras, tener 40 operaciones perdedoras, tener 12 operaciones parciales, tener 30 operaciones break-even. Sumo esto y claramente voy a sacar un primer resultado. Ese primer backtesting solamente es para que yo tenga una confianza de lo que estoy haciendo, cogerle la confianza a si mi estrategia funciona o no funciona. Cuando siguen haciendo backtesting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuando llegan inclusive en la 3, ya los números no son estos, ya van a tener 80 operaciones ganadoras, 20%, o sea, 20 operaciones perdedoras, van a tener 25 operaciones break-even y otras 25 operaciones toma parcial. ¿Listo? Aquí ya van cambiando los números y finalmente cuando ya lleguen al número 7, 8, 10, 12, cuantas veces hagan backtesting con la misma estrategia, pues se van a dar cuenta que ya tienen mucho más confianza, ya saben en qué puntos entrar, saben qué buscar, saben cómo analizar y pues al final eso se va a ver reflejado en los números de su cuenta. Bien, entonces digamos que esta introducción fue pilas a hacer backtesting. Quien hace backtesting en este negocio y lo hace desde ya, pues en un periodo de 2 meses va a lograr obtener resultados. ¿Listo? Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué temas quieren que veamos el día de hoy? Ok, vamos a ver zonas de liquidez.
Detalle, vamos a ver los detalles de esa entrada. Bueno, ahorita vamos a ver los detalles de la entrada del US30. Volumen y Wyckoff. Bueno, lo que es volumen y Wyckoff es un poco más extendido. Les podría explicar volumen, les podría explicar Wyckoff como sus etapas. Volumen lo podríamos explicar después. Voy a hacer como un enlace entre volumen y un poco de Wyckoff para que puedan entender un poco de lo que se estaría buscando. Eso va de la mano con zonas fuertes y débiles del precio, es decir, si el precio salió fuerte, debilidad, entonces vamos a ver un poquito de esa parte. Complex pullback también lo vamos a ver con la parte de complex pullback, eso es muy interesante porque es donde se forman muchos patrones chartistas. ¿Cómo tomamos las entradas de confirmación? Pues lo vamos a ver cuando analicemos el US30 porque yo tomé esas dos zonas de entrada y ya, vamos a mirar si nos alcanza el tiempo para eso. ¿Qué plataforma está haciendo backtesting? Yo utilizo esta, no sé cómo se llamará, se llama GoCharting. GoCharting. Ahorita se las comparto, aunque ya se las había compartido en un tiempo. Esta plataforma es gratuita y les va a permitir hacer backtesting. Aquí tengo un ejemplo. Desde temporalidad de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario, semanal. No tiene ninguna restricción. Es decir, yo puedo venir aquí a 4 horas, devolverlo y me va a permitir dejar hacer backtesting. Es decir, es súper, súper interesante. En 1 hora también. Entonces, no tengo que pagar la plataforma para poder hacer ese backtesting. ¿Listo? Entonces, ahí por ejemplo, pum, venta, zona venta, aquí este nivel ya va a ser perforado, ahora este, y así sucesivamente podemos hacer backtesting. Bien, eso ahorita se las paso. MetaTrader 5 es bueno para hacer operaciones, sí, la verdad es igual que MetaTrader 4, sino que con una interfaz totalmente diferente. Pero al final, entre MetaTrader 4 y 5, para mí en la operativa de ejecución, bien. La diferencia es para aquellas personas que utilizan tipos algorítmicos. Trading algorítmico, pues MetaTrader 5 no es tan viable. Bien, entonces, iniciemos con zonas de liquidez. Nos vamos a ir exclusivamente a este plan, a esta zona. Pero antes de irnos a explicar este trade, porque aquí sacamos de varias ecuaciones lo que vemos, es las zonas de liquidez siempre van a reposar sobre máximos y mínimos, siempre. Máximos, mínimos, máximos, mínimos. Bien, dentro de los máximos, ¿sí? En una tendencia alcista, esto se le considera liquidez externa. Todo lo que esté por encima del punto B, pues tenemos punto A, punto B, todo lo que esté por encima del punto B se llama liquidez externa. ¿Por qué hay liquidez en esta zona? Hay muchos factores de algunas instituciones, algunos traders que utilizan a nivel retail, a nivel normal, también otros hedge fund y fondos, es que en estas posiciones o en estos máximos colocan órdenes de buy stop. Las órdenes de buy stop es básicamente que cuando el precio llegue a esta zona y lo atraviese, me va a activar una compra. Cuando se active esa compra, genera un catalizador o impulsa para que el precio logre perforar mucho más fuerte su zona B. Pero a veces estas órdenes de buy, de buy stop no son tan fuertes que lo que hace es el precio sube un poco, me genera una mecha y luego cae. Cuando cae, ¿qué pasa? Saca los stop loss, primero de las personas que están operando acá con órdenes sell limit. Bien, o sea, una pequeña manipulación hacia arriba impulsado con un movimiento. Entonces aquí saca los stop loss de los sell limit.
Luego se activan los de buy limit. Van positivo y luego el precio se regresa y sacan stop. Ahora los de buy stop. El precio se regresa a una zona de demanda. Y cuando llega a una zona de demanda, lo que se está buscando es un buy limit, una zona límite. Si esta zona límite tiene características como ineficiencia, bloque de órdenes, aceleración del precio, bien, y el precio cuando se está devolviendo no es tan agresivo, sino es un poco más lento, esos son síntomas de que prácticamente se va a venir a respetar. Cuando se respeta, no quiere decir que el precio vaya a crear un alto más alto. Viene, rechaza, vuelve a tomar órdenes e intentará continuar. Si el precio en ese, digamos que en ese manejo, cuando rechaza la zona, no es capaz de superar su alto más alto, ya vendrá a liquidar la liquidez interna. ¿Listo? Toda la liquidez interna se basa en lo que está por debajo entre el punto A y el punto B. Es decir, voy a limpiar bien acá para que me puedan entender. Entonces, esta es la liquidez externa que le acaba de botar. Ya ha sacado esta liquidez por encima de estos máximos. Y desde este punto hasta este punto, todo esto va a ser liquidez interna. Bien, eso es liquidez interna. Entonces, la liquidez interna, ¿cómo se viene fraccionando? Cuando el precio sube, nos deja unas huellas institucionales que son ineficiencias. El precio no me está cerrando, esta vela número 3 y esta que sería la vela número 1, sus mechas nos están tocando. Quiere decir que aquí hay una ineficiencia del precio y esto es una aceleración de ese precio. Pero si a partir de este punto hacia arriba el precio fue eficiente, muy eficiente, quiere decir que toda esta zona se me convierte en una liquidez bastante interesante y el precio cae con bastante fuerza. Es decir, va a eliminar toda esta liquidez y no se sabe en qué punto buscar la compra. Entonces aquí hay donde hay mucha confusión y necesito pararme en temporalidades mucho más altas para lograr detectar si en esas temporalidades altas hay o no hay un bloque de órdenes que me permita que el precio pueda detenerse. Bien, cuando el precio sube con un complex pullback, ¿sí? Un complex pullback así. Bien, aquí tenemos un bloque de órdenes. Este complex pullback es muy similar a estos puntos de acá. Es muy similar. Bien, la diferencia es que este complex pullback pertenece solamente a este movimiento. Bien, solamente pertenece a este movimiento. Y si el precio cae, lo que va a eliminar es esta liquidez interna de este punto A y este punto B. Una vez el precio llegue a este nivel, neutralice esta liquidez, genera un rechazo, falla estructuralmente y no logra crear un alto más alto, ahora va a ir a neutralizar esta liquidez que se encuentra acá. ¿De acuerdo? Quiere decir que el precio ahora elimina este mínimo, eliminando este mínimo, aquí hace una acumulación, viene este punto, y por acá debe haber un bloquecito en la siguiente temporalidad. Quiere decir que esto era una temporalidad, esta zona, una temporalidad por ejemplo de H1, esta temporalidad general, una temporalidad de H4, pero a nivel macro hay un impulso y hay una corrección. ¿Listo? Y lo que se intenta es una continuación de ese movimiento. Bien. Entonces, ¿por qué hay liquidez sobre esas zonas? Los bancos saben que por debajo de esta línea de tendencia y por debajo de los mínimos
están ubicados los stop loss. Y por encima de estos máximos también están ubicados los stop loss, porque hay una línea diferencial que también se traza de esta forma. Esta línea diferencial también los utilizan algunos operadores y sobre esta línea van a basar sus stop loss. Un ejemplo, supongamos que viene el precio aquí en corrección y ahora van a buscar una venta, pongamos que van a buscar una venta en esta zona, utilizando un nivel de Fibonacci. A ver, tengo acá Fibonacci. Entonces saben que el nivel 127 es un nivel interesante para un rechazo. Entonces aquí van a colocar unas ventas. Y su stop loss lo ubican por acá. Bien, para que el precio venga a eliminar la liquidez al contrario. Entonces, esas zonas, la intención es liquidarlos. Hay algunos traders que lo que hacen es poner su entrada acá en el bloque contrario y su stop loss por encima de la línea de tendencia, ¿sí? Lateral, y acá se van a soportar por los soportes y resistencias tradicionales que se les enseñan. Entonces acá, cuando el precio viene acá, pues lo que se están esperando es que continúe hacia la baja. Entonces vemos que el precio hace un mechazo y luego genera un movimiento bajista. Ahorita vemos un escenario como este, que fue lo que me pasó el día de ayer, en una de las entradas, y es a veces inevitable no tener este tipo de zonas, ¿no? Porque a la izquierda, ¿sí? A la izquierda no encontramos nada. Entonces, para tomar muy buenas entradas necesitamos lógica dentro del mercado. Y si yo no encuentro la lógica, pues obviamente no voy a entrar en este punto. Yo necesito encontrar algo lógico para saber si puedo entrar acá o no puedo entrar acá. Puede ser que yo entre y coloque un stop loss bastante moderado, pero yo no sé si el precio vaya a continuar subiendo como lo que pasó el día de hoy, lo que pasó la semana pasada. Bien, por lo general se dice que los doble techos, los triple techos, todo esto es liquidez. ¿Por qué es liquidez? Porque el precio necesita oferta-demanda. El precio cae, testea ¿qué? Su oferta. El precio cae, testea su oferta. El precio cae, pero me generó un máximo. Pero aquí tengo ineficiencia, tengo un impulso violento, testea. Todavía no elimina, rechaza. Y luego, ¿qué tenemos? Mínimos iguales. ¿Para dónde se va a ir el precio? La tendencia general en este aspecto es bajista. General es bajista. Por lo que yo esperaría que elimine el máximo, neutralice los stop loss de toda esta zona, me va a dejar una vela de absorción, elimina los máximos, me deja esa vela de absorción, queda así, y ahora va a querer eliminar ¿qué? Estos mínimos. ¿Qué sucede? Los traders que tienen mucho el concepto de Smart Money ven ruptura de estructura, voz, y van a tomar su entrada acá. Bien, y el precio cae, se detiene, genera un rechazo y lo saca del mercado. ¿Listo? Si se dieron cuenta, aquí acaba de formar una especie de patrón, que es un impulso y un complex pullback. Y acá hay otro tipo de liquidez. ¿Por qué? Porque hay operadores que esperan el rompimiento de esta línea de tendencia y una vez rompa la línea de tendencia van a tomar una posición de compra acá con un stop loss moderado para que rellene ¿qué? Esa ineficiencia. Entonces, eso es lo que están esperando, que rellene esta ineficiencia de acá. Entonces, lo sacan stop loss y ahora están los de abajo, los de concepto tradicional, Smart Money, pensando lo mismo, y a los dos los sacan stop loss. Mientras que desde el punto de vista general, yo estaría buscando una venta desde este punto y una venta en este punto intermedio. ¿Listo? Aquí medimos básicamente una zona intermedia y yo buscaría una venta en ese nivel. ¿De acuerdo?
Entonces, patrones chartistas, desde que me siga respetando mi estructura, no importa qué es lo que pase internamente. ¿Listo? Cuando yo veo esto en esta formación, para mí es muy atractivo tener una operación. ¿Por qué? Porque me va a salir con bastante fuerza. Punto A y punto B. Desde que el precio me respete todo este movimiento, toda esta fractalidad, yo no me voy a dejar engañar por esto. No me dejo engañar. Entonces aquí puede hacer una lateralización, un mechazo, toca un bloque y luego se va con bastante fuerza. Lo puede hacer de una manera diferente. El mercado no lo va a colocar tan sencillo. Impulso, corrección, lo vamos a hacer un poco más difícil. Bien, tenemos este escenario. Tengo mi punto A, que es el más mínimo, y tengo mi punto B. Todo esto es un movimiento, pero con una consecución de complex forward. Y adicional me acaba de generar esta liquidez de este nivel. Quiere decir que el precio puede venir acá, romper este mínimo, luego venir a testear acá, eliminar esta zona, y aquí yo ya no tomaría ninguna venta. Por el contrario, volvería a tomar una compra. Si quiero tomar una venta, debe ser con confirmación, porque la prioridad es un impulso alcista. Ahorita vamos a ver este ejercicio igualitico de por qué se toma la compra, y la venta la vamos a descartar. Si la venta no hay ningún tipo de confirmación que detenga el precio, pues no se toma. Bien. Vámonos a los gráficos. Veámonos desde una temporalidad un poco baja. Mostremos la general y después nos pasamos a lo más bajo. Pues, a nivel de 4 horas, la mayoría estaba buscando una venta acá. Claramente la venta se estaba esperando desde hace rato. Todo este nivel se estaba esperando la venta. ¿Listo? Porque veníamos de un punto A a un punto B. Bien, no da la venta en ningún momento. Cuando el precio sube, no da una venta. A pesar de que tengamos todo este vacío, que es muy interesante, no está dando la venta. Y como el precio no me está dando la venta y ya llegó a la finalización de su movimiento al 100%, lo que va a hacer ahora es que neutralizar esta liquidez. Claramente, ¿dónde se iba a detener? En esta zona que había una ineficiencia. Más arriba, pues hay mucha más liquidez, que son estos máximos de acá, pero antes de que elimine estos máximos, el precio nos estará dando algún tipo de descuento. Bien, una vez yo veo esto y el precio se encuentra en esta posición o en este nivel, analizo punto A muy pequeño, punto B, y es un complex polvo, punto A y punto B. No quiere decir que esto sea una temporalidad punto A y punto B fuerte de H4. Lo que veo en H4 son ineficiencias que me está dejando hacia futuro. Son ineficiencias. Esta ineficiencia sería muy excelente siempre y cuando me rompa este mínimo. Imaginémonos que el precio nos rompe ese mínimo. Yo de una vez empezaría a vender para llegar acá. Una vez llegue acá, empezaría a cambiar mi posición y si me da algún tipo de confirmación, para comprar. Si en el nivel de acá me genera liquidez, ¿sí? Si apiña el precio, no tiene la suficiente fuerza para caer, pues me está generando un complex pullback para venir a comprar desde esta zona. Bien, pero si por el contrario veo fortaleza por parte de las ventas, me rompe este nivel, pues seguiría vendiendo, ¿de acuerdo? Aquí sería la oportunidad de compra. Si no logré eliminar este máximo y empieza a caer, sigo vendiendo hasta llegar a este nivel, y este nivel sí va a ser una compra fuerte. ¿Por qué? Porque el precio ya nos está dando un nuevo punto A y un nuevo punto. Entonces, desde este punto y teniendo la lógica
Y viendo la sesión del día de hoy, yo dije, ok, aquí tenemos un nivel interesante, que tiene movimiento impulsivo fuerte. En ese movimiento impulsivo fuerte tenemos una ineficiencia en este nivel de abajo. Y aparte de esa ineficiencia, veo que el precio no tiene la capacidad de caer tan rápido. Entonces, cae, vuelve a subir, me genera máximos iguales, por lo cual aquí hay una pequeña ruptura para tomar una primera posibilidad de venta. Bien, entonces la primera posibilidad de venta se da acá. Entonces, la primera oportunidad de venta. ¿Qué es lo que observo? Sé que elimina el máximo desde este punto, ¿sí? Al eliminar el máximo de ese punto, me elimina esta liquidez de acá. Bien, hay un rompimiento de estructura del mercado, pero todavía le queda espacio. Sabía que esta zona intermedia iba a ser agresiva para continuar comprando, pero no sabía qué tan agresiva iba a ser el precio si realmente nos iba a eliminar el máximo de allá. Paso 15 minutos y veo ineficiencia, ¿sí? Una vez veo la ineficiencia, coloco una orden pendiente con un stop loss pequeño, tomo la entrada, el precio me da un beneficio, me fabrica toda esta liquidez y cuando yo veo esta liquidez yo veo que el precio claramente sí o sí quería eliminar esta liquidez, pero antes de esa liquidez ya estos dos puntos se me volvieron a como... Ok, ay, gracias. Qué pena. Entonces, volvemos otra vez a la anterior. Entonces, lo que les decía, tengo una eliminación de este máximo. Cuando me elimine este máximo, tomo la liquidez de estos mínimos, lo tomo como una ruptura de estructura del mercado, pero este nivel de acá también en una zona intermedia interesante para poder continuar el precio. Cuando el precio llega hasta acá, no se devuelve inmediatamente. Es decir, aquí lo que tenemos es un esquema de fortaleza del precio. Para quienes ya lo conocen es, cuando el precio me supera mi punto B, yo quiero ver cómo se comporta por encima de ese punto B. Si el precio se mantiene por encima de ese punto B, pues yo puedo venir aquí a operar esta zona de una continuación. Pero si el precio sube y se devuelve, pues me tocaría operar el clímax de esta forma. Entonces, en este escenario, al ver que el precio superó este punto B, pues teníamos una zona de intermedia interesante para poderla operar. Esto podríamos tomar acá esa zona intermedia, podríamos tomar este nivel de acá, vamos a poner las ineficiencias. Bien, entonces esta zona intermedia era buena para tomar una compra. Entonces, me genera rechazo, aquí hay una pequeña ineficiencia, tomo una posición de venta en este nivel, una temporalidad de 15 minutos, ¿sí? La entrada realmente donde estuvo fue acá, esta fue la entrada que tuve. Lo que me llamó la atención es la liquidez que me había generado en este punto. Pero una vez me genera esa liquidez, lo que me preocupó y por eso pasé una vez a break-even cuando estaban en este punto era esta liquidez que ya se encontraba acá. Tenemos máximos, ¿sí? Iguales, aquí ya no había nada más que testear, obviamente dio nuevamente un rechazo. Vino la noticia, eliminó los máximos y una vez eliminó los máximos, ya no había nada que hacer. Podríamos tomar una nueva entrada. Desde acá arriba no. Aquí arriba no se puede llegar a tomar una entrada porque no tengo nada de referencia ya a la izquierda. Sabía que iba a eliminar estos dos máximos o estos dos puntos que se encontraban en esta zona y en esta zona. Hacia arriba no hay nada, ¿sí? Una zona que yo diga, no, es que va a venir a reaccionar acá. No había una zona lógica. Si paso a una temporalidad diaria, puedo encontrar una ineficiencia en ese sector. Pero la ineficiencia en ese sector se encontraba por encima de esos máximos. Y no daba como una justificación para decir, no, es que va a ser esa zona. ¿Bien? Entonces, como no sé en qué zona va a ser, pues necesito confirmar nuevamente la entrada. ¿Cómo la confirmamos? Este es el mínimo importante. Este de acá. Este es el mínimo importante a romper. Si el precio se devuelve
a este nivel y continúa, pues yo hubiera continuado comprando y me hubiera seguido generando mucha más liquidez para después venir por él. Pero en este mínimo, en plena noticia, vamos acá, que hay eliminación de máximos iguales, toma liquidez de máximos iguales, fabricación de mucha más liquidez. Aquí ya no hay nada más que buscar, aquí no hay absolutamente nada más que buscar. Aquí hay una pequeña ineficiencia que fue donde el precio tuvo este rechazo, pero los compradores se dejaron ganar la batalla desde que se pasa este punto de demanda. Bien, elimina el mínimo, retrocede y miren dónde está, muy lejos por debajo de ese punto B. ¿Posibilidades de que hubiera podido llegar hasta allá? Posiblemente, pero era muy riesgoso. Quiere decir que hubiéramos podido tomar una posición de venta con un stop loss un poco alto, asegurado, bien, y entrada ahí, este bloquecito. Algunos conocerán el bloque de órdenes en quiebre. La verdad, el bloque de órdenes en quiebre es un concepto totalmente diferente sobre fortaleza y debilidad y rapidez del precio. Es decir, tenemos mucha rapidez, pero no se devuelve tan rápido como se estaba esperando. Y mi objetivo, ¿cuál era? La ineficiencia de cuadradas. Esto da un riesgo-beneficio 1.5. Es un buen trade con un stop loss un poquito alto, son 34 pips para estos pares. Siempre hay que tener un poquito más de respiro, pero 34 pips para un riesgo-beneficio 1.5 es muy, muy bueno. ¿Que hubiera podido tomar una posición en un minuto? Claro que sí. ¿Poder reducir más el stop loss? Claro que sí, lo hubiéramos podido hacer. Pero el reducir bastante el stop loss también tiene la posibilidad de que el spread en estos pares lo saque del mercado. Bien, acá por un minuto me da confirmación de entrada. Hay otro tipo de entrada en esta zona, que es acá. Cuando el precio me envuelve esta vela anterior, ejecuto una venta, mi stop loss ya no va a ir hacia arriba, sino va a ir acá, y mi primer TP va a ser este. Ese va a ser mi primer TP. Esto sería un importe de riesgo-beneficio 1.4, y si el precio no reacciona y me quiebra este mínimo, lo mantengo abierto y me voy por la finalización, que sería este. Sería un 1.9. Bien. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a eliminar todo. Nuevamente hacemos el análisis. El precio llega a la zona. El precio llega a la zona en la cual estaba esperando una ineficiencia. ¿Sí? Finalmente logró rellenar esta ineficiencia. Cuando rellena la ineficiencia, miren lo que me deja acá. Mínimos iguales. Ahora bien, no quiere decir que porque el precio me haya dejado estos mínimos iguales, el precio se vaya a venir a matar a venir acá. Claro que no. Antes de que el precio quiera eliminar estos mínimos iguales, él va a venir a testear acá. Y dependiendo de lo que suceda acá, tomamos decisión. Si el precio viene acá, lo más lógico es que continúe su tendencia alcista. ¿Listo? De lo contrario, llega acá, rebota, lateralización, más liquidez, toma de liquidez o un mechazo hacia esta zona, me deja una mecha y continuará su movimiento. Bien, muy similar a lo que sucedió acá, pero en temporalidades pequeñas. Esto aquí ya lo estamos convirtiendo en temporalidades. Esto como esto. Acá le pasó creo que a la mayoría o algunos que vieron ruptura de estructura de mercado, bloque de órdenes y se metieron en una venta y un stop loss porque pensaron que iba a ir a eliminar
estos mínimos iguales. Si nos vemos acá en el contexto, nos vamos a ir a enfocar bien en el contexto. Miremos si acá da una entrada por confirmación. Tenemos mínimo, máximo, no rompe el mínimo, no hay confirmación, no hay entrada. 5 minutos, mínimo, máximo, no hay confirmación, no hay entrada. Este mínimo que rompió acá no es una ruptura estructural, esta es una estructura interna de un minuto. Si yo hubiera querido operar el minuto, solamente un minuto, hasta acá, aquí ya hay una acumulación, hay una ruptura, una entrada en esta posición, no es de las mejores, un stop loss por encima, y aquí ya hubiera salido. Esto es un 1-2. Esto no vale la pena tomar. Bien, importantísimo era que nos hubiera roto este punto estructural, es decir, al romperlo nos confirma que ya hubo una ruptura. Pero esa ruptura tendría que haber sido un poco fuerte. No puede ser acumulativa, porque si lo hace, como en esta formación que sucedió, lo más probable es que perfore y luego vaya a tomar toda esta liquidez, elimine otra vez el máximo y ahora sí, continúe hacia el alza. Bien. Entonces, desde un punto de vista de temporalidades pequeñas, la venta no la dio. La compra, ¿podemos haber tomado la compra? Toda hasta la zona. Veamos. Mecha relevante. Tenemos un pequeño quiebre estructural. ¿De acuerdo? Una posición larga acá. Si ajustaron mucho el stop loss, muy ajustado, los hubiera sacado o el spread o los hubiera sacado por un pip. Pero si hubieran asegurado un poco más el stop loss, no tener 15 pips, sino darle un poco más de respiro por debajo de este mínimo, inclusive hasta esta ineficiencia, unos 32 pips. Hasta acá, que sería el primer objetivo, sería un 1.6. Ya después lo que terminó dando es ganancia, que terminó dando un 1.2. Bien, no hay una confirmación tan clara en este par. ¿Listo? No la da tan clara, por eso no se toma la entrada o no tomé una entrada en este par el día de hoy. Pero lo vamos a confrontar con el US30, que es mucho más diferente. Mismo análisis, misma consecución, misma interpretación. Temporalidad alta, siempre revisen la temporalidad 4 horas y diaria para ver dónde está el precio. Entonces tenemos bloque, punto A, punto B interno, punto A, punto B. Bien, aquí tenemos otro puntico de referencia, ¿sí? Pero eso ya sirve para una confirmación. Continuación del movimiento, falla estructural, aprovechamos para tener una venta. ¿Por qué se toma esta venta? Hay algo relevante de esta venta, es que ya había tomado los máximos de toda esta zona. Ya había tomado. Pues al haber tomado toda esta liquidez, haberme generado una ruptura de estructura, pues me iba a permitir tomar una posición de venta. ¿Qué vemos acá ya un poco más claro en H1? Ineficiencia agotada. Esta zona hacia mi derecha no iba a funcionar cuando el precio volviera. ¿Listo? No iba a funcionar cuando el precio volviera. Y esta zona sí tenía ineficiencia interesante. Tenemos ruptura de estructura de mercado, mínimos iguales. El precio no salió disparado, sino hay un complex pullback. Bloque de órdenes con ineficiencia, entrada, una orden pendiente. ¿Listo? Si quieren asegurar el stop loss, lo pueden colocar un poco más arriba, si no, aquí esto ya había sido muy eficiente.
Entonces, si se dan cuenta, vamos a irnos un poco más al detalle. Las mechas van cerrando el precio, van cerrando el precio, van cerrando el precio, van cerrando el precio. Es decir, que todo esto también se convierte en una liquidez. Por aquí había una ineficiencia pequeña que alcancé a sacar. Acá está. ¿Listo? Del resto, el precio ya cerró, 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 cerró. Ah, pero esta no cerró, esta cerró, esta. Ah, ok, yo puedo ubicar mi stop loss por encima de esta zona. Entrada en venta. Confirmación. Sí, debe estar de unas características y en una zona en específico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es detectar la zona que voy a operar. Puede ser esta o puede ser esta. ¿Listo? Para quienes ya saben, pues en la formación que tiene este precio, yo no operaría esta. Entonces descartaría esta y me iría a operar esta. Para quienes no lo sepan, si el precio pues, se va así, pues ya operaría esta. Entonces, es más probable que venga a reaccionar acá a que venga a venir acá. ¿Okay? Entonces, bloque de órdenes, ¿sí? Última vela bajista antes del impulso que me genera un quiebre estructural que tenga una eficiencia, ¿de acuerdo? Y cuando el precio venga retrocediendo, ojo, si todavía no ha llegado al bloque y está así lateralizado y rompe tu estructura y te deja mínimos iguales, yo todavía no compro, a pesar de que me haya hecho un quiebre estructural. Si quiero comprar, yo espero que el precio reteste, elimine y ahora sí compraré. Bien, pero por lo general el precio viene acá, me genera una mecha, es una vela grande, una mecha, me genera una vela de absorción. Y este escenario ya me está indicando que hay toma de liquidez, hay un bloque de órdenes que fue activado y aquí podemos tomar el 50% de una compra. Que me lleve por encima del máximo o salir en este máximo. ¿Sí? Vamos a salir en ese máximo. Si podríamos esperar, si no hay ningún cambio estructural, lo podríamos seguir extendiendo. Si no se hace con ese complex polvo, si no se da así, luego acá me generó la mecha, tiene que ser una mecha relevante, que veo una mecha relevante, la siguiente vela me envuelve la anterior y una vez me envuelve la anterior, ya me da paso para tomar una entrada de compra. Puedo ejecutar, mi stop loss lo puedo colocar por debajo de la zona, ¿sí? Siempre y cuando la zona no sea tan alta y que me dé un ratio de beneficio 1.3, 1.4, 1.5. ¿Listo? Por lo general, cuando envuelve la vela, la siguiente vela hace esto. Mitiga alguna ineficiencia por acá. Vamos a dibujarle una mecha acá a esta velita. Entonces, cuando hay una mecha de la siguiente vela que ya me tocó el bloque, mi entrada va a ir por debajo de esta mecha. Por debajo de esta mecha. ¿Por qué por debajo? Porque es que esta mecha ya me activó las órdenes de esta zonita. Entonces, yo la voy a poner aquí por debajo. Y esto me da un 1.7. Aquí hay un escenario interesante. Mira esta mecha relevante, me envuelve la anterior. Ya habíamos dicho que la siguiente, ¿no? Es esta.
saca el 50%. ¿Por qué? Porque viene un bloque de órdenes. Y si vamos a ese siguiente, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo prefería asegurar la operación para que no me dejara por este beneficio. Si no, es un riesgo, un ratio de beneficio muy alto. Tengo la entrada. Y listo. Así sería. Aquí hay otro, por ejemplo, acá hay otro. Acá una reconfirmación. Confirma con reconfirmación. Me envuelve pues, prácticamente la vela anterior. Esto ya es una ruptura de estructura de mercado. El precio se me está alejando por encima de este punto. Ya lo vemos al detalle. Yo ya ahorita me paso un minuto, pero presten atención a este punto. Pues, el precio dura por debajo de esta zona. Ya es un stop loss un poco más alto. Ya no va a ser debajo de esta zona, sino acá. 27 pips. Con la misma zona. Aquí sería 1.7 y hasta el máximo sería 1.9. En un minuto para ver el detalle. Y es que el precio sale y se mantiene un poco por fuera. Pues, por debajo de este nivel. Esta vela es rellenada por esta vela es rellenada por esta, quiere decir que esto ya es liquidez, que la única zona donde el precio hubiera podido llegar hasta acá, el stop loss está bien posicionado. Pues hubiera podido llegar hasta ahí. ¿Sí? Aquí lo que hizo fue llegar a un 50%. Entonces nos da todas las confluencias para tomar esa entrada confirmada también. Para el que no lo hubiera podido tomar acá. ¿Esta te contesta la pregunta? Siguiente punto. Esquemas acumulativos, recumulativos, lateralizaciones, como quieran llamar. Hace esto el precio. Pum, va cayendo, se empieza a sentir la debilidad y vemos que el precio genera un movimiento súper agresivo inicialmente. Cuando el precio genera un movimiento súper agresivo, eso es un indicio de que posiblemente vamos a entrar en un esquemático de Wyckoff. Puede ser que se genere, puede ser que no se genere el esquemático de Wyckoff. ¿Listo? Este movimiento se le conoce como movimiento de parada. ¿Sí? Aquí nos genera un sponsor candle, una zona, y la vamos a delimitar entre el máximo y el mínimo. Máximo y mínimo. Lo que se le conoce como Automatic Rally. Quiere decir que la zona operativa anterior, este punto A y este punto B, ya fue rota. ¿Sí? Un rompimiento de esa estructura. La intención del esquemático es darnos indicios si definitivamente va a haber una continuación de este precio o si el precio se va a dar ya definitivamente la vuelta. ¿Cuál es ese motivo de si va a haber una continuación del precio? Es que cuando sale, inmediatamente lo devuelven con una sola vela o con dos velas fuertes. Cuando eso sucede, más probable es que el precio venga a testar acá, por debajo de esta zona. Y si en el momento que testea por debajo de esta zona lo vuelven a subir con fuerza, con bastante fuerza, y me rompen este punto estructural, a esto se le conoce o lo conocen allá afuera como AMD, que es básicamente acumulación, manipulación y distribución, que es lo mismo esquemático de Wyckoff, pero le dieron ahora otro nombre. Entonces, el Automatic Rally es para empezar a detener toda esta caída, toda la caída. Entonces nos da un primer indicio de que ya hubo un primer ruptura de estructura de mercado. No quiere decir que acá nos vamos a meter en una orden de compras cuando veamos un Automatic Rally. Pues, si el precio viene y empieza a caer lento, me fabrica liquidez, esto es un indicio
de que los vendedores efectivamente se están agotando. Están agotando. Y lo validamos con volumen. Si el volumen se está agotando, es un indicio claro de que efectivamente hay un agotamiento. Pero antes de finalizar y decir es un agotamiento, van a venir a probar si estos compradores que inicialmente estaban son compradores verdaderos o solamente fue un volumen de detención porque alguien sacó órdenes o porque quieren como asustar a los vendedores. Entonces vienen acá y testean. Entonces aquí hay un rebote. Y ese rebote va a estar entre este punto y este punto. Esa va a ser la limitante. Si el precio, cuando regresa, llega acá y rebota, esta va a ser otra zona donde nuevamente van a venir a testear. ¿Quiénes? Los compradores. Pues los compradores aquí iniciales entraron, tomaron ganancia. Sacan posiciones, vendedores vienen a testear, vendieron, sacan posiciones y ahora los compradores van a volver a testear si definitivamente esta zona es zona todavía controlada por los vendedores. Entonces suben el precio y cuando suben el precio debe aparecer un volumen fuerte de ventas. Si hay un volumen fuerte de ventas, eso está indicando que los vendedores están teniendo bastante control ahí. Una vez el precio muestra esta zona, vuelven a testear que por debajo de estos mínimos. ¿Listo? Este mínimo ya fue agotado acá. Entonces van a testear por debajo de este mínimo. Una vez eliminan estos mínimos, vemos cómo se recupera rápido el precio. Y una vez se recupera, aquí hay una pequeña lateralización y luego superan este máximo. Y los vendedores quedan en descontrol y no saben qué hacer. ¿Listo? Entonces intentan nuevamente meterlo dentro del cajón. Pero cuando lo intentan meter dentro del cajón, ya los compradores, ¿sí?, tienen mucha más fortaleza y además que se dijeron que eran un punto estructural, vienen a este punto, ¿sí? Y si no son capaces los vendedores de empujar el precio rápidamente y se lo dejaron extender bien por encima de este punto, viene a testear este punto y se va. Quiere decir que hay una acumulación, una expansión. Aquí hay un bloque de órdenes, no va a llegar acá, sino viene acá y testea y continúa su movimiento hacia atrás. Bien, a esto pues ya se le conocería como un sprint y esto ya sería un LDPC, es decir, un soporte preliminar. Sí, me puede generar 2-3 soportes preliminares ahí y finalmente da un movimiento de continuación. Yo donde volvería a entrar, si no entra acá ni tampoco entra en el pues cuando haya una ruptura, pues entro en el siguiente testeo. Bueno, ahora pongamos lo contrario. Los vendedores colocaron la fortaleza, los compradores logran meter el precio pero con dificultad y aquí los vendedores que se encontraron acá, ahora se pasan acá, aquí puede haber un inducement, ¿sí?, decirle a los compradores, sí, claro, sigue acá y sale un volumen fuerte y se cae. Quiere decir que nos genera unos patrones chartistas de engaño, los famosos banderines. Suben, engañan, y luego caen con bastante fuerza. Vamos a ver si encontramos uno acá dentro del gráfico en el SP500. En el SP500 tenemos un escenario acumulativo con una expansión. Evidentemente aquí no hay como un automatic rally tan fuerte, pero se logra percibir. Entonces tenemos una zona. Pues, esta es una zona intermedia para operar. Entonces, por acá hay un bloquecito de órdenes intermedio para poderlo operar. Entonces venimos, estructura alcista, punto A, punto B. Aquí ya no hay más que buscar. Punto A y punto B. No hay nada más que buscar. Falla estructural. Aquí se puede tomar una venta. Creo que uno de los chicos que estuvo conmigo la tomó ahí.
y nos iríamos por este nivel. Hubiera sido mucho más atractivo que pudiera llegar hasta esta zona. No lo hizo. Entonces vamos a delimitar este nivel. Este nivel. Aquí no hay un automatic rally tan fuerte. La verdad, no hay. Me gustaría que llegara y fuera muy, muy, muy rápido. Pero así nos vamos a enfocar en este de acá. Porque hay Waiko en un minuto, en una hora, en un día y en una semana. Bien, vamos a enfocar el de abajo, en 15 minutos. Sabemos que estamos en una zona controlada por la demanda. Tenemos el máximo, tenemos el mínimo. Vamos a seleccionar esta pata que está acá a la izquierda como punto de referencia, solamente como punto de referencia. Supera el máximo, esté al mínimo, supera el máximo. Los vendedores, voy a colocar volumen, el volumen. ¿No? Aquí hay un volumen no tan, no creo que me esté mostrando el volumen real, pero no hay un volumen muy fuerte en comparación con el anterior, ¿no? Volumen muy aplanado con el de ventas. ¿Sí? Se agotó, es decir que el volumen, este volumen fue creado tanto como compradores y vendedores, es decir, aquí hubo una batalla y hubo una detención en esta zona de volumen. Una vez hay una zona de tensión, todavía no me ha confirmado absolutamente nada. Ahora queremos que teste esta zona y cuando el precio llega, no hay que ventas. ¿Y qué pasó cuando el precio no hay ventas? Pues los compradores con volumen fácil, no tanta cantidad de volumen, logran traspasar el punto, los vendedores se avispan, dicen no nos podemos dejar ganar y perdieron la batalla. Una compra, tengo que buscar aquí algo lógico para poder posicionar mi entrada. ¿Sí? Mi stop loss, bueno, aquí lo lógico ya lo encontré, es el máximo de esa zona acumulativa. Pero necesito encontrar si me permite colocar el stop loss en una zona adecuada. Si no me permite colocar el stop loss en una zona adecuada, esta entrada no la toco. ¿Bien? Ineficiencias, no hay nada lógico para tomar una entrada en esa zona. Al no tener algo lógico, esperaría que envuelva. Efectivamente aquí envolvió y mi entrada hubiera sido acá, mi stop loss en esta zona, pero el precio nunca se devolvió para activar la orden. Es decir, aquí no hay nada que hacer. Y el precio se fue. La única entrada pues viene siendo esta. Pero aquí ya no hay ninguna entrada por tomar. Ya sería mucho riesgo porque mi stop loss tendría que ampliarlo básicamente hasta acá. Son 15 pips. ¿Sí? 15 pips. Pero es que el SP500 a este movimiento me da un 1.3 a diferencia del US30. Entonces no vale la pena. Yo no hubiera tomado este trade. ¿Qué otra pregunta tienen? La última y nos vamos. Dime, no te escuché. El orden bloque oculto es el mismo zona intermedia. ¿Tú cómo lo conoces? ¿Cómo conoces el orden bloque oculto?
Y se te fue la voz. Bien, vamos a explicar el order block oculto, que es muy fácil de determinar. En esta zona vemos un movimiento impulsivo grande, pero no me genera ningún bloquecito de órdenes. Solo vemos velas alcistas, alcista, este también alcista, grande. ¿Sí? No genera absolutamente nada. Entonces, por lo general, algunas personas lo que hacen es empezar a delimitar las zonas de acá. Todo lo que tenga ineficiencia lo quieren operar. Quieren operar todas esas zonas, que está incorrecto. Entonces, dentro de este punto, dentro del punto inicial y el punto final, yo debo determinar si hay un movimiento fuerte e impulsivo. Por ejemplo, acá. Cuando hay un movimiento fuerte e impulsivo, lo segundo que debo determinar es si el precio va a regresar con la misma fuerza con la que salió. Si el precio no regresa con la misma fuerza, este va a ser mi primer bloque de órdenes, es decir, el origen, el clímax. Yo intentaría operar esta zona. Pero como yo, como trader, me doy cuenta que el precio salió con tanta fuerza, yo necesito sacar una proporción. ¿Dónde voy a operar? Pues saco una zona intermedia. Esta zona intermedia, en algunas ocasiones podríamos encontrar una ineficiencia o una pequeña pausa. Pero si en el precio actual no hay ninguna pausa, sino todo es alcista, saco el 50 entre la ineficiencia inferior y la ineficiencia mayor. ¿Está bien? El precio, por lo general, cuando hay una corrección completa, es que me teste el 50%. Es decir, las correcciones se tienen un grado de corrección o un grado de nivel para una continuación, una tendencia lateralizada o fuerte. Es decir, que por lo menos venga hasta su 50%. Pero si el precio vino y hizo una corrección pequeña y no tomó este 50%, este 50% futuro lo va a venir a testear. A pesar de que me haya aquí generado un alto más alto. Testeé acá y luego continúa. Quiere decir que esta corrección o esta demanda todavía no había sido testeada. Una vez saco el 50%, paso una temporalidad ahora sí inferior. Y en la temporalidad inferior me va a salir esto. Una pequeña huella, una vela. Pues en esa vela sé que intentaré buscar las compras de continuación. Vámonos al euro USD. Tenemos un caso bien explícito. Algo bien explícito. Bien, acá. Y lo voy a hacer en un ejemplo con esto. Entonces, el precio se va con fuerza. No hay nada que diga, voy a tomar este bloque de órdenes. No, no hay absolutamente nada. Lo único que veo de lógico es que el precio generó esta ineficiencia, esta ineficiencia, esta ineficiencia. Acá esta ineficiencia fue cerrada. Dentro del impulso entre este máximo, entre este mínimo y este máximo, yo no buscaría una compra acá. Yo buscaría una compra a partir de esta zona. Y en esta zona tiene una subida, una pequeña caída y una continuación. Aquí hay un detalle que hubo una acumulación, una temporalidad de 4 horas. Ineficiencia entre este punto y este punto, lo podemos extender hasta acá, nos va a sacar una zona intermedia. Y si yo mido el mínimo y el máximo, casi se me alinean esas dos posiciones. Es decir, que esta zona es mucho más atractiva para sacar
el bloque de órdenes oculto. 4 horas. No, y acá se ve impulso, proacción, impulso, cierre, lo que les decía, impulso, cierre, impulso, ineficiencia. Pero esta es la zona más atractiva entre este punto A y este punto. Esta no. ¿Por qué? Porque es que el precio creó un alto más alto, está muy cerca del alto más alto y queremos una zona intermedia del 50% de todo este movimiento. Aquí tenemos un bloque de órdenes oculto. Da la confirmación de entrada, testea el bloque, entrada, absorción, ojalá hubiera llegado al 50%, compra. ¿Qué me generé? Acá un primer TP y pues el segundo hasta este nivel. Máximos iguales, muy atractivo. Aquí no hay bloque de órdenes ocultas porque el precio no se alejó con tanta fuerza. Entonces tenemos dos zonas. La primera es una zona de generadora, pero ni alcanza a romper esta estructura. Solamente me está rompiendo acá una estructura interna. Liquidez. Y esta es otra pequeña acumulación. Atención. Eliminación de la liquidez. Y otra vez compra. Otro par donde se vea un poco más claro. Bueno, aquí se ve súper clarísimo. Pero en 8 horas esto se vería un movimiento completo. En 8 horas esto sería completo. Y eso sería el bloque oculto. Vamos ahí. En semana. En semana. Semana si se ve completo. Ruptura. Y acá lo que veo más claro es ineficiencia. Acabó lateralización. Continúo en compra. Aquí para la próxima semana. Por ejemplo, este. Aquí no veo nada. En semanal no veo nada. Pero yo estoy esperando entre esta zona mínimo, máximo, 50%, una corrección muy chévere. Y aquí ya encuentro este nivel, es el que prefiero que llegue el precio para continuar su movimiento alcista. Bien. Dependiendo de lo que suceda acá, yo puedo cambiar mi pensamiento y subir este nivel. Acuérdense en la acumulación. Los compradores están acá, pero si el precio sigue subiendo, estos compradores van a seguir al siguiente nivel. Y si el precio sigue subiendo, van a seguir a este nivel. Quiere decir que acá, en esta zona, debe haber algo. De esa zona me sigo quedando con este nivel y aquí ya no operaría esta zona, la operaría como rechazo, pero no la operaría fuertemente, que solo es liquidez, liquidez, liquidez. Esto ya fue eficiente, esta es la zona más interesante, esto pues, se convertiría en liquidez. Entonces, si espero que el precio caiga, me gustaría que cayera
a estos niveles por esta zona aproximada. Con el broker DarwinX, bueno, en realidad yo no estaba operando con el broker DarwinX, solamente lo que hice con él fue probar un algoritmo para saber si funcionaba el algoritmo o no, pero el broker con el que siempre he operado es con Exness, el que les pasé, con Exness. Los spreads son buenos, no cobran swap, los retiros son súper rápidos, no hay límite de depósito, es muy bueno, la verdad me ha ido muy bien con estos, entonces les recomiendo, los que quieran pueden probar el broker, se van a dar cuenta de la diferencia y la calidad al momento de ejecutar. Si utilizan algoritmos, este broker sí es un poco sensible a los algoritmos de alta frecuencia, pero si tienen algoritmos diferentes que den espacio para la ejecución, no van a tener ningún problema, ¿sí? Entonces, este les va a funcionar. Ahorita les vuelvo a compartir el link ahí en el grupo para que lo puedan revisar y ustedes tomarán la decisión. Pero por el momento, con eso me ha ido muy bien. ¿Listo, chicos? Bueno, espero que la clase hoy les hubiera servido. No alcanzamos a tocar todos los temas que me hicieron en el anterior. Y bueno, pregunta, por ahí me habían preguntado sobre el oro. Voy a borrar todo esto del oro que ya no es necesario. Por el oro, fácil, está también fácil. Liquidez, bastante liquidez. Aquí hay un quiebre estructural, pilas a esta zona, pero en general lo que quiere es llegar a este nivel en específico. ¿Listo? Todo este movimiento que ha causado pues, esta ruptura en temporalidades mayores, hay un quiebre estructural. Aquí podemos ver un bloque de órdenes, entonces podríamos seguir vendiendo y si genera una falla estructural pues va a ir a tomar esta liquidez porque este es el primer punto para seguir comprando. Si este punto no lo respeta, tomará la liquidez de arriba, tomará la liquidez que encontremos acá, reaccionará a algún punto de alguna de estas zonas y continuará un poco más profundo a niveles que ya tiene bastante espacio. Esto ya no nos sirve y este es el último espacio. Entonces lo veo bajista. ¿Listo? La lógica del por qué el oro está bajista es porque las empresas como Microsoft, ¿sí? Tesla, Newalt, Amazon, Apple han tenido una recapitalización. Aquí ustedes pueden verlo en verde. Y cuando hay una recapitalización de estas empresas, lo que hacen las personas es venden su oro o sus acciones que tienen en oro para invertirlas en empresas. Cuando hay temas económicos fuertes, ¿sí? Lo que hacen es venderlo de las empresas e invertirlo en el activo refugio. Pues la inflación por el momento pues ya ha empezado a descender. Aquí tenemos un quiebre estructural, aquí hay una zona en donde el precio va a venir a subir, pero por lo general esto sigue, el DXY sigue siendo bajista, a no ser que la inflación en Estados Unidos vuelva a subir. Por el momento lo que dijo Powell ayer es que se está controlando y que quieren tener una inflación sobre el 2%. Si no supera el 2%, bien, el DXY continuará cayendo, por lo cual los otros pares, el euro USD seguirá subiendo y el GBP USD seguirá su rumbo hacia el alza. Esto es interesante, está fabricando liquidez para continuar subiendo. El NZD exactamente lo mismo,
¿sí? Podría subir, aunque la fortaleza dentro del neozelandés frente al dólar está mucho más fuerte el neozelandés. Entonces aquí puede haber una variable que en vez de subir pueda caer. El USCAT pues es lo contrario, ¿no? Entonces, venta, venta, este compra y este frente al USDJPI pues eliminación del máximo y que caiga. Entonces hay una batalla entre el USDJPI, pues entre el dólar y el China están peleando quién tiene más la fortaleza. Si entramos a ver un poco más el índice del yen, el yen se sigue desplomando, están mínimos históricos, no ha podido tener una recapitalización, ellos están muy mal, por decirlo así, en este momento, por lo cual están invirtiendo en oro para hacer una transformación y que esto finalmente va a cobrar bien. Por el momento sigue cayendo, eliminación de este mínimo, pero una vez elimine el mínimo, pues ya ahora sí podríamos hacer una combinación.